Hola, bienvenidos a este pequeño tutorial en el que voy a mostrarles las diferencias básicas entre la nueva versión 10 que acabamos de lanzar y la anterior versión 9. En primer lugar, observamos unas pequeñas diferencias en el aspecto general de la ventana de álbum DS. Lo que eran las pestañas anteriores de fotografías, hojas, máscaras y demás han pasado a ser botones. Y son dos series de botones. Por un lado, las dedicadas al diseño, como es el diseñador, que eso lo veremos más adelante, es una nueva función del programa, las fotografías, hojas, máscaras y demás, y los extras que ahora pasan a estar en una ventana flotante. Y luego, por otra parte, las dedicadas al álbum y la gestión del programa. Tenemos en primer lugar la gestión de álbumes, que ha pasado a ser mucho más intuitiva y clara que antes, y podemos crear un nuevo álbum introduciendo el nombre del fichero y seleccionando la carpeta. Como siempre, podemos seleccionar medidas predefinidas de álbum, pero ahora también podemos añadir medidas para la portada y contraportada. Al finalizar, con guardar y cerrar, este pasará a ser el álbum actual. Lo mismo editando el álbum actual. Asimismo, hay una lista de álbumes abiertos recientemente, en los cuales además podremos seleccionar los que no nos interesen y limpiarlos. Esta es la nueva gestión de álbumes. Tenemos las opciones de álbum, que es lo que antes era el menú de álbum en la pestaña de álbum. Ahora ha pasado a ser una ventana con las distintas opciones. Podemos aquí crear la página web, las hojas de contacto, los ficheros de aprobación, dividir las hojas, redimensionar todo el álbum y exportarlo. Redimensionar todo el álbum ahora es ligeramente distinto. Ahora seleccionar la portada y contraportada si tenemos alguna e introducir las medidas del nuevo álbum. Asimismo, pondremos un nombre al fichero y al álbum y seleccionaremos la carpeta de destino. Al pulsar en redimensionar, álbum D se creará una copia del álbum actual pero con las nuevas medidas, es decir, redimensionará todas las hojas a la nueva medida y la guardará con ese nombre en la carpeta seleccionada. El nuevo álbum con las nuevas medidas pasa a ser el álbum actual en álbum DS. Con ello tendremos a la vez una copia del álbum anterior y al álbum nuevo, sin necesidad de cambiar la medida del álbum actual como se hacía antes. Tenemos los datos de licencia y en la instalación hemos cambiado ligeramente la forma en la que se visualizan y cómo funciona el listado de complementos instalados. Ahora es más sencillo ver cuáles son instalados y cuáles no. Bien. Otro de los cambios introducidos en esta versión son las carpetas de fotografías. Al añadir fotografías a álbum DS, añadimos además la carpeta de origen de las mismas, con lo cual podemos filtrar las fotografías por su carpeta de origen. Es decir, haciendo clic en la carpeta, veremos solo las fotografías de esa carpeta. Podemos utilizar cualquier combinación de carpetas y visualizarlas. Esto nos permitirá maquetar directamente por eventos. Ha cambiado también la forma en que trabaja el filtro automático. Ahora es muchísimo más rápido, sobre todo cuando hay muchas plantillas seleccionadas. Antes había un pequeño letargo y esto ya se ha solucionado. Carpetas de fotografías como las carpetas de plantillas y demás ahora se pueden colapsar y expandir. Hacemos doble clic, lo cual nos dejará más espacio para la vista previa de las plantillas, o doble clic para ocultar las carpetas de fotografías, doble clic para volver a abrirlas. Esto también funciona así en las áreas de máscaras, fondos, clip arts y demás, simplemente doble clic. Además, hemos añadido la opción de poder seleccionar todas las carpetas de máscaras, fondos, clip arts y demás, al igual que antes solo podía hacerse con plantillas. Bien. También hemos añadido la opción de hacer doble clic en el separador de plantillas y fotografías. Haciendo doble clic en el mismo, las plantillas se ocultan en la parte inferior de la ventana, dejando más espacio a las fotografías. Volvemos a hacer doble clic y se abren. Por supuesto, sigue pudiendo moverse como ocurría en versiones anteriores. Y el programa recuerda la posición de cada uno de estos separadores al cerrarlo. Pero lo más importante de esta nueva versión 10 es el diseñador. Al hacer clic en diseñador, se abre una ventana
en la que podemos visualizar en la parte de la izquierda las fotografías, también con sus carpetas de fotos, máscaras y fondos. Bien, este diseñador creemos que es bastante intuitivo, pero añade además una pequeña ventana de ayuda al pasar por encima de los distintos elementos. Con esta ventana de ayuda creemos que sea más que suficiente para aprender a utilizarlo, pero de todas formas les voy a mostrar los conceptos básicos. O más fotografías y arrastrarlas a la hoja de diseño. Al arrastrarlas vemos que en la parte en la que vamos a soltar las fotografías se enmarca en amarillo. Esta fotografía la hemos soltado en la parte de la izquierda y ahora vamos a seleccionar dos fotografías para la derecha. Bien, Album.ds automáticamente propone una distribución de la misma, lo que nosotros llamamos el layout. El layout, al pulsar en botón inferior, el programa nos muestra los posibles layouts que podemos aplicar a estas fotografías. En la parte de la izquierda tenemos una foto y tenemos layouts para una fotografía. Al hacer clic en un layout, directamente Album.ds cambia la configuración del mismo. Aquí lo vemos. Y nos propone otra distribución de las fotos. Aquí tenemos dos fotografías y por lo tanto tenemos layouts para dos fotografías. Tan solo debemos hacer clic para seleccionar un layout diferente. Bien. En los layouts además podemos filtrarlos asignándoles estrellas a nuestros layouts favoritos. Podemos asignar de 0 a 3 estrellas y luego filtrarlas por el número de estrellas. El programa nos mostrará las asignadas y además tiene en cuenta esta filtración cuando arrastramos las fotografías. Bien. Si seleccionamos un layout que tenga fotografías unas encima de otras, como es este caso, y queremos que esta sea la fotografía superior, tan solo nos pondremos encima, pulsaremos el botón derecho y seleccionaremos traer al frente. Pero de todos modos hay que tener en cuenta que estos son diseños preliminares, que ahora vamos a poder modificar a nuestro gusto. Bien. Hemos visto que arrastrando fotografías creamos layouts preliminares. Si arrastramos fotografías, otras fotografías, podemos sustituir el layout actual por otro con las damos estas tres y las arrastramos. Tendremos tres fotografías aquí y un layout para tres fotografías. Aquí los tenemos. Vamos a seleccionar otro para que se vea claramente. Aquí están. Si lo que queremos es añadir fotografías al layout ya existente, seleccionamos un par de ellas. Y pulsando Alt, cuando la soltemos, ahora en vez de un layout para 3 fotografías, lo tenemos de 5 fotografías, con las 2 que les hemos añadido. Bien. Hay que tener en cuenta que el programa, al crear el layout preliminar, lo que hace es situar las fotografías con los requisitos puestos en la configuración general del programa. Es decir, en este caso lo que hace es centrar la foto. Por eso, al finalizar, deberíamos mover un poco esta foto. Lo veremos más adelante cómo moverlas. Si queremos limpiar la hoja, simplemente pulsamos en esta X de aquí y desaparecerá todo el diseño. Vamos ahora a colocar un par de fotografías para mostrarles otras funciones. Bien. En la parte inferior tenemos un botón para seleccionar y deseleccionar las fotografías de esta parte de la hoja. Bien, una vez seleccionadas, vemos que cada una de las fotografías seleccionadas tiene un cuadradito amarillo en su esquina. Además, si hay varias seleccionadas, tenemos una línea de puntos que las enmarca. Vamos a seleccionar solo las de esta parte. Aquí la tenemos. La línea enmarca solo la parte de la derecha. Al pasar el ratón por encima de uno de los bordes o de las esquinas, observamos que además hay unas líneas amarillas que nos indican por dónde se va a mover toda la selección. Al arrastrar desde la esquina o desde uno de los lados, el tamaño de estas fotografías, de las capas de fotografías. Si hacemos clic y arrastramos, podemos moverlas en la hoja. Además, el programa incluye una barra divisora central, que es esta línea roja. Si seleccionamos la barra divisora, lo que podemos hacer es directamente modificar el centro virtual de la hoja.
con lo cual cargaremos más diseño a un lado u a otro. Y las capas de fotografía se redimensionarán de acuerdo a ello. Hemos visto que al seleccionar una hoja la podemos mover libremente al seleccionar una fotografía la podemos mover libremente por la hoja. Al acercarnos a uno de los márgenes, vemos que nos ayuda el alineamiento magnético a colocarla justo en el margen. Es decir, que cuando nos acercamos, el programa él solo acabará por situarla en la correspondiente medida. Pero este alineamiento magnético también funciona con el centro de la hoja y con otras fotografías. Aquí podemos observar que estamos alineando estas dos fotografías y vemos una línea azulita en el borde izquierdo de las mismas. Aquí lo tenemos. Lo mismo ocurre con alineamientos horizontales. Aquí vemos que al redimensionar esta fotografía se autoalinea con las de la otra página. Y aquí en el borde inferior. Con eso fácilmente podemos alinear las fotografías en la hoja. Pero además el programa incluye elementos para la alineación de las fotografías seleccionadas en la parte superior, inferior, centradas, hacer las fotos seleccionadas del mismo tamaño horizontal, del mismo tamaño vertical. Por ejemplo, si tenemos dos fotografías, aquí esta y esta, tan solo debemos seleccionar primero la que queremos que tenga el tamaño definitivo y luego la siguiente, pulsamos en que sean del mismo tamaño, en este caso ambos tamaños, y se convertirán las dos en el mismo tamaño. También disponemos de herramientas para la distribución equidistante de capas de fotografía. Si queremos distribuir tres fotografías en una misma línea, por ejemplo, podemos hacer estas tres del mismo tamaño y ahora queremos distribuirlas equidistantemente. Vamos a hacerlas un poco más pequeñas. Y podemos distribuir aquí equidistantemente las tres fotografías en la hoja. También tenemos la distribución equidistante en vertical. Muy bien. Si deseamos eliminar alguna de las fotos que están en la hoja, simplemente las seleccionamos, botón derecho, eliminar fotografías. O limpiamos toda la hoja con la X que hemos visto anteriormente, la cruz. Muy bien. Vamos a volver a poner una fotografía. La foto seleccionada podemos modificar su opacidad con este control en la parte superior, y si tenemos varias fotografías en la hoja podemos fácilmente incluir una distancia entre las mismas mediante este deslizador. Aquí las podemos separar entre ellas. Muy bien. Álbum DS además incluye la opción de insertar máscaras. Podemos ir a máscaras, seleccionar una y arrastrarla a la fotografía. La fotografía queda enmascarada. Bien. Las fotografías, redimensionarlas y moverlas dentro de su propia capa. Para redimensionarlas pulsamos mayúscula y arrastramos, y para moverlas pulsamos control. Si deseamos sustituir una fotografía por otra, por ejemplo, queremos ahora colocar esta fotografía aquí, simplemente la arrastramos desde la lista y la colocamos aquí. Pero si lo que queremos es reemplazar una fotografía por otra de la misma hoja, lo que hacemos es seleccionar la otra, pulsar Alt y moverla a esta. Cada una de ellas quedará sustituida. Aquí con control la movemos ligeramente. Otra de las opciones, vamos a limpiar de nuevo la hoja de diseño. Otra de las opciones es la posibilidad de insertar fotografías entre otras. Por ejemplo, si queremos insertar una fotografía, vamos a poner un diseño de 3 que será más. Aquí. Si queremos insertar una fotografía entre estas dos de aquí, incluso ya con el diseño modificado, vamos a tener aquí muy bien este diseño, simplemente tomamos la fotografía, la arrastramos a la hoja y vemos una pequeña barra de color rojo que divide
ambas fotografías, superior e inferior. Si soltamos la nueva fotografía en esta barra roja, se crea un espacio para la nueva fotografía y ahora tendremos 4 fotografías y 3 en esta línea. Esto también es válido para colocar fotografías en el borde de otra. Por ejemplo, seleccionamos estas dos para que se vea bien, vamos a hacerlas un poco más pequeñas. Y ahora queremos dividir esta hoja y colocar aquí 2 fotografías. Tomamos una fotografía, la acercamos al borde y nos presentará una línea roja. La podemos colocar en el borde. Soltamos y vemos que nos ha insertado una fotografía justo al lado de la otra, ocupando entre las dos el mismo espacio que antes ocupaba una sola. Muy bien. Podemos añadir marcos y vamos a separar estas un poquito primero. Podemos añadir marcos y sombreado a las fotografías. Simplemente seleccionamos todas, botón derecho, marco y sombreado, seleccionamos un color, en este caso negro por ejemplo, un tamaño para el marco y un tamaño para la sombra. Aplicamos. El marco y la sombra siempre se aplican, si por ejemplo queremos modificarlo, siempre se aplican con el tamaño del primer marco y sombra seleccionado. Es decir, si quisiéramos aplicar alguna no seleccionada, primero seleccionaríamos luego la otra, y al poner marco y sombra nos devolvería el tamaño de la primera. Podemos añadir también, vamos a hacer esto más pequeño para que se vea bien, podemos añadir fondos a la hoja. Arrastramos un fondo a la hoja y obtendremos ya el fondo añadido. Eliminamos con el botón derecho eliminar fondo. Asimismo podemos modificar el color de fondo de cada una de las dos partes. Por ejemplo, podemos poner colores distintos para la parte derecha e izquierda. Podemos unificarlos y podemos, al arrastrar el fondo, variar su opacidad para que se vea el color de fondo. También podemos utilizar una fotografía como fondo. Para ello, arrastramos la fotografía a este pequeño icono de fondos de la parte inferior. La fotografía ahora funciona como fondo y por lo tanto podemos variar su opacidad. Bien. Una de las opciones es poder además arrastrar una fotografía libremente a la hoja sin que afecte al diseño general. Si por ejemplo queremos añadir esta foto, la arrastraríamos a este pequeño icono de aquí con el signo más y crearía una foto suelta que podemos colocar donde queramos. Esto es para que no afecte ya al diseño ya establecido. Eliminamos fotografías. Cuando hemos terminado el diseño de la hoja, simplemente exportamos a Photoshop. Voy a poner aquí Photoshop para que se vea la exportación. Pulsamos en exportar a Photoshop y se crean directamente todas las capas en Photoshop. Las capas que se van a crear son las mismas que en cualquier otro documento, en cualquier otra hoja de álbum DS. Tenemos en Photoshop la hoja con el mismo diseño y todas sus capas. Otro documento de álbum DS. Ya directamente podemos cerrar la ventana de diseño y guardar la hoja como hacíamos con las demás hojas. Guardamos hoja, le damos un nombre y si queremos la guardamos también como plantilla. Ya tenemos la hoja guardada. Bien, este es el nuevo diseñador de álbum DS.